esta autoridad que se quiere crear se crea con los mismos conceptos, pero lo peor que hace el gobierno es, dice que va a fusionar sobre la autoridad de la reconstrucción, no fija los reglamentos, ya la autoridad renunció, han tenido que cambiar al director. ¿Cómo va a ser un cambio? ¿Cómo va a ser un impulso si destruye lo poco que hay? O sea, no digo que la autoridad de reconstrucción haya sido buena, no, más aún, digo que ha sido una mala iniciativa, pero esta es peor todavía porque lo hace sobre las ruinas de la anterior. Mira, tomarse un tiempo creando, ojalá que la sensatez del gobierno termine por archivar este proyecto. Creo que es un proyecto que es una pérdida de tiempo. Alguien le vendió la idea al gobierno que creando algo nuevo puede hacer algo. No, mentira. Muy buenas tardes, Karina, y muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes. Comenzar de frente diciendo que yo soy un convencido que este es un proyecto inútil, que intentar crear la Autoridad Nacional de Infraestructura en este momento no es correcto, es una medida errónea, es un error más del gobierno actual, y porque, como tú acabas de señalar una frase, es más de lo mismo. Recordemos que en el Perú hemos tenido varias iniciativas de este tipo. Cuando hubo el terremoto del sur el año 2000 entre Arequipa y Moquegua, se creó Ordesur y fue una institución que con un directorio de varios ministros, casi como el proyecto actual, nunca se reunieron los ministros y tuvo que reducirse a un director ejecutivo, adscribirse a lo que era el Ministerio de la Presidencia, luego a Vivienda, como fue en ese momento, para que funcione y opere en algo. Si ustedes recuerdan, también estuvo el terremoto de Pisco del año 2007, y cuando hubo ese terremoto se creó Forsur, una experiencia similar. Tampoco funcionó, más aún. En el caso de Forsur y del terremoto de Pisco, aún tenemos hoy muchas ruinas que ha dejado ese terremoto, que nunca se reconstruyeron, y con una corrupción espantosa y gigantesca que dan cuenta de ese periodo. Luego claro, y lo seguimos viendo allí, ¿no? No se ha avanzado nada. No se ha avanzado nada. Seguimos viendo que Pisco no se ha reconstruido y que está en ruinas. Pero, ¿qué hacer? Porque en realidad sí se necesita hacer algo, porque reconstrucción con cambios no ha dado resultados y vamos a ver qué dicen las investigaciones. ¿Qué se puede hacer? Porque lo que se ha dicho es que esto va a ser un órgano ejecutor. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las salidas? No, mira, y es que viene el 2017, se crea la Autoridad para la Reconstrucción con una serie de medidas y que tampoco ha funcionado. Entonces, esta autoridad que se quiere crear, se crea con los mismos conceptos, pero lo peor que hace el gobierno es, dice que va a fusionar sobre la Autoridad de la Reconstrucción, no fija los reglamentos, y ya la autoridad renunció, han tenido que cambiar al director. ¿Cómo va a ser un cambio? ¿Cómo va a ser un impulso si destruye lo poco que hay? O sea, no digo que la autoridad de reconstrucción haya sido buena, no, más aún, digo que ha sido una mala iniciativa, pero esta es peor todavía porque lo hace sobre las ruinas de la anterior. Mira, tomarse un tiempo creando, ojalá que la sensatez del gobierno termine por archivar este proyecto. Creo que es un proyecto que es una pérdida de tiempo. Alguien le vendió la idea al gobierno que creando algo nuevo puede hacer algo. No, mentira. Manejar el tema de la reconstrucción y de la emergencia, porque sobre todo ahora es de la emergencia, es muy sencillo si es que se lo quiere hacer eficaz, ejecutivo, exitoso. Karina, yo he propuesto lo siguiente: ¿por qué no hacemos que cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipio provincial y distrital hagan las obras que les corresponde hacer? Y para hacer el seguimiento, o sea, y se las empodera, y se les da las facultades, y se les da los recursos, no sobrecargamos ni creamos nada nuevo.
Y para hacer el seguimiento, porque hay que hacer seguimiento y fiscalización de que eso se está haciendo bien, todas las semanas en Consejo de Ministros se la agenda el punto de la emergencia y de la reconstrucción. De tal manera que todas las semanas la más alta autoridad del Ejecutivo, que es el Consejo de Ministros, evalúa, vela si es que se están avanzando o no se están haciendo las cosas. Y ahí si se quiere hacer el seguimiento operativo y la coordinación, ahí tengo una pregunta. Ahí tengo una pregunta, por favor. Ahí tengo una pregunta. Usted me dice que hay que delegar en todos los niveles. Y me ha hablado de hasta los municipios distritales. Yo he hablado con muchos municipios, con muchos alcaldes distritales y hasta provinciales, y no tienen la capacidad de llenar documentación para pedir el presupuesto, menos van a tener capacidad para ejecutar un expediente técnico. ¿Cómo pasamos esa valla? No, Karina, eso es muy sencillo. Cuando hay voluntad política, eso es muy sencillo. Y además, eso es repetir un mal mensaje, además del MEF. El MEF se ha encargado de decir que los alcaldes son inútiles, los distritales, los provinciales, los gobernadores. Y eso es falso. No. Eso no es verdad, porque eso está en la data de la ejecución, no de este año, sino que la ejecución viene siendo reducida, poca, distrital y provincial en muchas zonas durante años. Solamente hay que ver el distrito de San Marco, Karina, con el canon. No, Karina, que tiene, yo te lo puedo decir. Soy persona que hace seguimiento en tema de ejecución presupuestal de siempre. Y lo que puedo decirte es que esa data que está en la consulta amigable de la página del MEF también dice que el MEF es uno de los más inútiles ejecutando, y de eso no se habla nada. Pero lo que importa es darle la salida a este tema. De que las autoridades municipales actuales son nuevas, sí, son totalmente nuevas. De que hay muchos inexpertos, pero también hay técnicos. Pero lo que no se puede decir es que no haya un conjunto de proyectos que están identificados, que están listados, y que hoy lo que corresponde es, más que crear una instancia nueva que va a ser inútil, que va a duplicar, que nuevamente vamos a estar hablando de que no ha ejecutado obras en prevención ni en seguimiento, lo que hay que hacer es empoderar al municipio que está en su territorio, al gobierno regional que está en su territorio, a los ministerios que participen en lo que corresponde. Más que delegar cosas, es empoderar en lo que ya tienen y que hagan su chamba. Ahorita lo que no hay es ni siquiera coordinación. Mira, en este momento viajan los ministros y los ministros viajan, dan vuelta en las zonas afectadas, pero no trabajan con los alcaldes, no trabajan con las autoridades regionales. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una emergencia? Además, ni siquiera los ministros conversan dentro de ellos mismos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una emergencia o una reconstrucción más adelante en la forma tan desarticulada que hay? Y encima proponen una autoridad que es más de lo mismo. Y lo que se dice es lo siguiente, que esta autoridad va a ir a la PCM. La PCM tiene como 30 organismos adscritos. Este va a ser el 30 y tantos. O sea, ni siquiera el Premier va a tener tiempo de atender. Otros dicen que vaya al MEF. La CONFIEP ha planteado que este organismo vaya al MEF. Pero ¿cómo lo van a mandar al MEF si el MEF es uno de los peores ejecutando presupuesto de inversión pública? Entonces, lo que debemos hacer es cosas mucho más sencillas. Las funciones lo tienen ministerios, gobiernos regionales, municipios, que cada uno haga su chamba. Obliguémoslos a que hagan su chamba. Démosle los recursos, hagámosle el seguimiento, demos el acompañamiento técnico, pero no estemos en el proceso de solamente decirles, ellos no hacen, son ineficientes, cuando en realidad es una lavada de mano para no enfrentar la situación en la que estamos. Tenemos los técnicos debidos, no solamente en Lima, sino en el resto del país. Yo recuerdo mucho el caso de Chosica, donde fui con unos técnicos especializados en huaicos y me decían, lamentablemente en la municipalidad de Chosica, hace años, en la era de Bueno, cuando se había
reelegido no sé cuántas veces. Tienen en defensa civil, en el tema de riesgos, al amigo, al primo, y no tenían a la gente capacitada. Y eso se repite, me decían los profesionales, en varios distritos del interior y de la capital. Sí, y eso es totalmente cierto. Mira, en este momento que estamos hablando, hay municipios que tienen capacidad y otros que no tienen ninguna capacidad. Pero es lo mismo que hay en el gobierno nacional también. O sea, en el gobierno nacional también hay ministerios que son uno más inútil que otro. Entonces, pero el asunto no está en que nos quedemos en identificar y en diagnosticar que todos son inútiles. La idea es cómo salimos de este entrampamiento. Y yo creo que el mal camino para salir del entrampamiento es insistir en más de lo mismo, en crear una autoridad nacional de infraestructura. Porque fíjate, Karina, esta autoridad nacional de la infraestructura, uno tendría que hacer las obras de emergencia, las obras de reconstrucción, estas que están ahora, y además de eso se le dan a hacer otras obras grandes de infraestructura. Si ni siquiera podemos hacer las de emergencia y las de reconstrucción, ¿te imaginas darle además la otra función de los grandes proyectos de infraestructura del país? Es torpe la decisión del gobierno de tener una iniciativa de este tipo. Como es torpe la idea de decir, mira, no hacen porque son incapaces los municipios y los gobiernos regionales. Y es una irresponsabilidad de tirarles a ellos la responsabilidad únicamente por no reconocer que el gobierno nacional está sumamente descoordinado, no tiene una estrategia para intervenir en las zonas de emergencia, no hay una propuesta de articulación, y lo mejor es decirles, ¿por qué mejor no se organizan ustedes internamente? ¿Por qué mejor no se crean mesas de trabajo con los alcaldes, con las autoridades regionales y juntos trabajan? Porque en la forma como están, en realidad esta emergencia se va a prolongar, va a ser más dañina. Hoy están sí, bueno, con el tema se ve de la desarticulación. Pero ¿te imaginas los focos infecciosos que se van a generar? Sí, claro, sí. Se ve la desarticulación, tanto así que va a haber un paro, lo han reafirmado los alcaldes del norte del país. Pero existe, porque Reconstrucción con Cambio se dedicó a la cosa más fácil, ¿no? Los colegios, los hospitales, que me imagino yo que eran para que el presidente de turno, Vizcarra, pudiera inaugurar, ¿no? Y llevarse los aplausos. Y no se hizo la ingeniería de fondo. ¿Se tiene identificado ya cuáles son, se tienen expediente técnico, cuáles son las obras de fondo que se necesitan para comenzar a trabajar? Mira, Karina, tú acabas de decir se dedicaron a hacerlo más fácil. Yo lo voy a decir, se dedicaron a hacer la carnecita. Los proyectos que generalmente tenían los más recursos de rápida ejecución y que seguramente se prestaban para una práctica de corrupción generalizada. Porque ahí también tiene que haber existido y existe eso, y muchos estarán en proceso seguramente. Pero ¿se pueden hacer las cosas? Sí, se pueden hacer las cosas. ¿Están los proyectos identificados? Por supuesto que están los proyectos identificados. Mira, Karina, para la reconstrucción del 100% del presupuesto, que ha sido gigantesco, el 75% del presupuesto se dedicaban para obras de reconstrucción y el 25% para obras de prevención. Si nos hubiéramos y obras de prevención que no se han hecho, además, o sea, ni siquiera es que se haya ejecutado, se haya realizado, no se han hecho. Entonces, ¿cómo vamos a estar prevenidos? ¿Cómo nos vamos a proteger de los fenómenos naturales si lo que necesitamos no lo hacemos para protegernos y nos encargamos de hacer a medias lo que se cae cuando viene un fenómeno natural? Claro. Hay que cambiar ese concepto, ¿verdad? Claro, hay que cambiar. ¿Están los proyectos identificados? Están los proyectos identificados. Porque hacer el hospital, hacer el colegio, de hecho que nos sirve, pero no sirve cuando viene la lluvia, el huaico y se los va a llevar. Primero es la prevención y la ingeniería de fondo, ¿no? La ingeniería que te va a hacer, pues, que el agua discurra hacia otro lado, no hacia la ciudad. Claro, mira, se necesita propuestas de drenaje, porque los drenajes que existen son poquitos
y ya no funcionan. Entonces necesitamos que estas grandes ciudades del norte, que siempre son afectadas por los fenómenos naturales, tengan un drenaje. Así como es necesario tener agua potable, así como es necesario tener desagüe, es necesario tener drenaje. Y en el Perú, uno de los temas más abandonados en términos de proyectos y de financiamiento es el drenaje pluvial. No tenemos drenaje, por eso es que esas ciudades padecen tanto. Otra obra de prevención de urgencia necesaria, que casi solamente se hace cuando la crisis nos ha caído encima, la canalización de los ríos. Las protecciones de los ríos, ¿verdad? O sea, eso tampoco se hace, cuando en realidad eso es también urgente. Las limpiezas de los ríos, de las quebradas, de las cuencas. Claro, son temas preventivos, son temas que no dan para la foto, son temas en los cuales tú no haces una inauguración y pones una placa. Prefieren levantar un colegio, un hospital, algo que esté para la foto, pero no se hace lo que nos debe llevar para la protección. O sea, la construcción, la reconstrucción está bien, pero es mejor si es que va acompañada y se toma en cuenta la prevención. Hoy padecemos una vez más este tema de las inundaciones. ¿Y por qué? Porque no hemos hecho nunca. Y el Estado no planifica, no piensa en los drenajes pluviales. Entonces, a eso es a lo que yo insisto. ¿Por qué en lugar de crear una instancia más que va a engrosar el aparato estructural del Estado, por qué no nos dedicamos a empoderar a los organismos que tenemos y exigirles que hagan bien su chamba y les damos los recursos? Y para que eso no sea un tema abandonado, le decimos al Consejo de Ministros: oye, Consejo de Ministros, cada semana evalúa cómo van esas obras, evalúalos. Esa es la mejor manera de monitorear y de hacer seguimiento, porque vamos a crear una autoridad a la cual nuevamente nadie le va a hacer caso. Exitosa. Muy bien, entonces lo que usted propone es que ya está la bolsa de proyectos, solamente es ejecutarlos, es decir, no vamos a poder hacer todos. Hay que elegir los necesarios, hay que sacar plata para menguar esta emergencia, porque Piura, por ejemplo, está necesitando ayuda inmediatamente. Va a hacer un paro porque siente que el gobierno está descoordinado. Nadie les da solución. Entonces, sentarse a la mesa, coordinar entre el propio Ejecutivo, ponerse de acuerdo. Aquí están los proyectos base para sacar de la emergencia a Piura y a las demás regiones, pero Piura en este momento es un foco que va a estallar en cualquier momento porque no para el diluvio. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a hacer. Entonces, y después hacer el seguimiento, ver cómo se hace, de dónde se saca la plata y empezar por algo, porque si no empiezan por nada y simplemente desaguan y se les vuelve a llenar, desaguan y se les vuelve a llenar, eso no es solución para nadie. No, claro, y es seguir dando vueltas sobre lo mismo. Por eso es que ya tenemos los organismos, no estemos creando uno nuevo. Démosle las competencias, démosle los recursos, hagamos acompañamiento técnico, hagamos seguimiento permanente de lo que se está haciendo y si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Demos los criterios todos de transparencia, pero no perdamos tiempo. Mira, para mí es penoso ver cómo los ministros están en cancha, a los que van a la cancha, a hacer su chamba, y luego son rebasados por la crítica, por lo inoperante que es su presencia. Entonces, uno tampoco puede arriesgar la presencia de las autoridades para mandarlos a la zona y que no hagan nada. ¿Te imaginas lo doloroso que debe ser en una situación de emergencia para los ciudadanos que sus autoridades se sumen a un paro en plena emergencia contra el gobierno porque señalan que el gobierno gobierno nacional no está funcionando bien? ¿Te imaginas lo preocupante que es cuando uno escucha al gobernador regional de Piura decir: mentira, no es cierto que lo que dice el ministro de Economía que nos ha dado plata, esa plata no existe y la próxima vez que venga y mienta lo metemos al río? Mira la agresividad con la que ya
se ningunea a la autoridad. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es las cosas simples, las cosas sencillas, esas que no complican, pero que sobre todo es trabajo directo en la vena, articulado. El gobierno debería de articularse y coordinar mejor su presencia en esta emergencia. 1. 2. Debería de coordinar y trabajar conjuntamente con las autoridades regionales y locales. 3. Debería, una vez que está coordinado con las autoridades regionales y municipales, 3. Integrar a las organizaciones de la sociedad civil, iglesias, que puedan participar y ayudar en esta emergencia. Y 4, no olvidar que una vez que tenga que enfrentar la reconstrucción, tiene que apostar por las obras de prevención y no estar padeciendo más de lo mismo, siempre padeciendo y quejándonos cada cierto tiempo. Muy bien, ha sido la palabra de Rudecindo Vega, exministro de Vivienda, y sí, se está desgastando muchísimo el gobierno con el tema de Piura porque no puede contener las demandas legítimas del pueblo que está sufriendo en estos momentos. Es muy fácil hablar, pero cuando tienes el agua hasta la cintura, pues es sufrimiento puro. Tiene que solucionar en la cancha y no solamente hablar. Tiene que desaguar y que no se vuelva a llenar. Y eso es con ingeniería, con trabajo, no sé, tienen que solucionarlo. Y para eso están los ingenieros y no se está viendo más allá de que desaguan y se les vuelve a llenar Piura. Sí, es un fenómeno, pero para eso está la ciencia, la ingeniería y demás elementos que pueden ayudarlos, no solamente hablar y enfrentarse entre autoridades. Muchas gracias.